nos va a explicar en el siguiente vídeo. La artrosis es una enfermedad reumática degenerativa. En la actualidad no existe un tratamiento eficaz que la cure. Esta dolencia suele afectar a personas mayores de 50 años. Doctor, ¿por qué no existe un tratamiento eficaz que cure la artrosis? Pues porque la artrosis es un fenómeno degenerativo que va produciendo un desgaste del cartílago articular, y en este sentido, pues igual que la edad va avanzando, una vez que el cartílago se va degenerando, la situación es irreversible, no hay una solución de poder volver atrás. Entonces se va produciendo ese desgaste progresivamente, igual que se produce el desgaste de una rueda de un coche, pues se va produciendo el desgaste del cartílago. Usted, doctor, lo que sí practica aquí en su clínica es una terapia que frena, en cierto modo, esa progresión de la artrosis, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Sí, nosotros llevamos unos meses haciendo una nueva terapia que ya se empezó a hacer por unos compañeros en el País Vasco, y que aquí también se ha hecho por parte del doctor Mainar en la Universidad de Ciencias del Deporte, que consiste en extraer sangre del paciente, y de esa sangre del paciente se obtiene un plasma rico en factores de crecimiento que se inyecta bien en la articulación que está afectada, o si hay algún problema de tipo muscular o tendinoso, también se puede inyectar a nivel del tendón. Bueno, doctor, aquí tenemos ya la paciente, ¿no? Buenas tardes, Asun. Buenas tardes, doctor. Hola, Asun. Hola, bueno, ¿y Asun qué es lo que le pasa? Pues Asun tiene un problema de las rodillas, que tiene una afectación de las rótulas. Ya es paciente nuestra de hace tiempo y hemos intentado otros tratamientos, y hoy viene a ponerse la tercera dosis de factores de crecimiento. La tercera dosis ya. Y bueno, ¿y qué tal ha ido? Pues hasta ahora estoy bastante contenta, he notado mucha mejoría, he tenido otros tratamientos anteriores que me ha puesto ya también el doctor, en el cual he confiado plenamente desde el principio. Parece ser un tratamiento novedoso, nuevo, y pues me puse en sus manos y la verdad con mucho éxito hasta ahora. Creo que estoy bastante mejorada. No obstante, había probado otros tratamientos como era ácido hialurónico. Tampoco, no es que me hubiera ido mal, pero en relación con este he notado muchísima más mejoría. Doctor, ¿y cuál es el primer paso de esta terapia? Pues el primer paso consiste en hacer una extracción de sangre, que normalmente, dependiendo de la articulación que sea, si es una articulación grande, extraemos 4 tubos, y luego ya el segundo paso lo veremos después. Ajá. Y doctor, ¿y cuántos pacientes se han sometido a esta terapia? Nosotros llevaremos ahora mismo tratados con esta terapia entre 110 y 120 pacientes. Ajá. ¿Y los resultados en general? Pues en general buenos. No hemos tenido ningún paciente que haya tenido problemas. Todos los pacientes han mejorado, uno en más grado y otro en menos grado, pero hasta ahora no ha habido ningún paciente que haya tenido un empeoramiento con la técnica. Alejo, Asun se ha ido un momentito a la sala de espera, porque mientras vosotros hacéis aquí un tratamiento con la sangre, ¿no? Sí, nosotros ahora pasamos a la parte de centrifugado. Se centrifuga la sangre de los pacientes durante 8 minutos, a unas vueltas ya que a unas revoluciones que están preestablecidas, y una vez que hemos conseguido la centrifugación y hemos aislado el plasma rico en factores de crecimiento, ya pasaremos al tercer paso, que lo veremos posteriormente. Lucía, después de la centrifugación, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues como se aprecia en el tubo, se consigue separar lo que es el concentrado de matíes del suero. Yo me sé y sé dónde están las plaquetas, que es la línea justa amarilla que hay entre lo más rojo, más el concentrado de matíes, y lo más amarillo. El concentrado de plaqueta se lo voy seleccionando en un tubo estéril, un tubo seco, que es donde se voy anotando la cantidad que yo tengo. Ya tenemos las plaquetas, y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Pues activarlas con una medicación para que funcionen dentro de la articulación a infiltrar y bueno, con el calor corporal, que son 37 grados, empiecen a trabajar. ¿Con qué es con lo que lo vas a activar? Con una medicación que se llama cloruro cálcico, con unas cantidades que vienen ya establecidas. Doctor, y ya el último paso de esta terapia, sí, ¿qué es inyectar? El último paso es inyectar en la articulación los factores de crecimiento. No podemos tardar mucho, porque si no irían cogiendo una consistencia cada vez mayor, que eso nos interesa en caso de tener que... Ya, lo siento. Duele un poquito, pero bueno, No, como me lo hace muy bien, no duele absolutamente nada. Normalmente en otro tipo de infiltraciones ponemos un tipo de anestesia local, en este tipo de infiltraciones no ponemos. Sería como una inyección Sí, normal. hacemos una desinfección y ahora recomendamos a la paciente que en 24 horas no ande mucho. Y si acaso tiene alguna molestia, que aplique un poquito de hielo. Y con esto, damos un poquito de novecutana. Con esto acaba la técnica. Normalmente se hace una periodicidad de 10 días,
y normalmente 3 veces. Pues hablamos de la artrosis, una enfermedad que afecta en una proporción más o menos del 16% de los mayores de 20 años en nuestro país. Con nosotros ya se encuentra el doctor Alejo Leal, traumatólogo. Muy buenas tardes. Que nos ha explicado este tratamiento en el reportaje que hemos visto. Un tratamiento cuyo objetivo principal es detener el avance de la enfermedad. No sé si en algunos casos sí que consigue curar. Sí, bueno, se está aplicando en distintas patologías. En la artrosis, concretamente, lo que pretendemos es detener la evolución. Y en otras patologías, como son las tendinitis, lo que intentamos es resolver completamente el cuadro. Es decir, que cuando se aplica en patologías como la tendinitis, sí es resolutiva. En casos como la artrosis, lo que intentamos es frenar la evolución. O erradicar el dolor, ¿no? Hombre, mejorarlo, erradicarlo a veces es difícil. Es complicado. Mejorarlo. ¿En qué consiste exactamente la artrosis? La artrosis es una degeneración del cartílago articular. Para que más o menos lo entienda la gente, intentando... En un desgaste. Todas las articulaciones van recubiertas por un cartílago, porque si no sería imposible, habría un roce de un hueso con otro. Entonces ese cartílago poco a poco, con el uso, se va desgastando, como si fuera la cubierta de un coche. Se va quedando, y entonces en el momento que hay ese desgaste se produce una fricción de un hueso contra otro y aparece la artrosis. Pero en una persona, en una persona se favorece más ese desgaste, o sea, ¿por qué en uno se desgasta más y en otros menos? Son múltiples los factores que pueden influir. Por ejemplo, en deportistas de élite que tienen una sobrecarga articular se ha demostrado que hay más artrosis que en personas que hacen un deporte regular pero no de élite. También hay que tener en cuenta personas que tengan lesiones en las articulaciones, que esas articulaciones son más inestables. Se ha comprobado que las personas que son obesas también, y hay factores genéticos que influyen. O sea, que hay que evitar en la medida de lo que se pueda, pues por ejemplo eso, estar obeso, por ejemplo. Bueno, sí, eso es recomendable por muchas causas, pero una de ellas la artrosis. La artrosis. Normalmente es una enfermedad ligada a la edad, pero también hay personas jóvenes que la padecen. Entonces, ¿cómo podemos, lo primero, prevenir? Después ya hablaremos de posibles soluciones, pero un chaval joven, ¿cómo puede prevenir para no padecer artrosis? Bueno, yo creo que primero tiene que hacer un buen uso de la articulación, no un abuso de la articulación. Pero eso, ¿cómo? En nuestra vida diaria, ¿cómo sabemos si estamos utilizando bien, mal, si estamos abusando? Si estamos abusando. Yo creo que en general una sobrecarga articular se produce si hay alguna alteración de la línea de carga, es decir, que no estamos cargando bien, lo cual se puede corregir. Si en el caso de la rodilla, se podría corregir con unas cuñas en los pies para intentar que el eje de carga fuera directo, Pero ¿y eso nosotros cómo lo sabemos? Es decir, de repente notamos una molestia, un dolor, es algo que con el paso del tiempo nos damos cuenta que tenemos, y quizás si lo hubiéramos descubierto hace 5 años se podría haber... Creo que hoy en día hay numerosos planes de salud, se hacen exámenes en los niños a distintas edades y se puede ir descubriendo lo que son anomalías de los ejes de carga, es decir, si una persona no carga bien, pues puede irse corrigiendo esas anomalías de ejes de carga. Alejo, y en los gimnasios, porque vamos muchas veces a los gimnasios, tú dices, bueno, venga, voy a ir, y ahora te metes en una sala con un montón de aparatos que realmente no sabes cómo funcionan, y que estás haciendo así, y de pronto un día de casualidad te llega el monitor y te dicen, no, pero es que esto lo tienes que hacer así basado porque entonces estás cargando. Me imagino que habrá muchísimas personas con artrosis, de gente que ha utilizado mal los aparatos en un gimnasio. Bueno, eso todavía no lo vemos mucho porque los boom de los gimnasios ha sido hace unos años, pero yo creo que lo ideal es que el monitor aparezca al principio, no al final cuando ya está hecho el daño. Exacto, o sea que yo creo que tiene que ir bien que seamos muy puntillosos con eso, no quiero hacer esto, pero quiero saber cómo hacerlo. ¿Cómo evitarla podemos? ¿Evitar la artrosis? Sí. Yo creo que sí hay factores de riesgo que nosotros podemos evitar. Evidentemente los factores genéticos no los podemos evitar. ¿Y los de riesgo? Lo decimos así más o menos para que quien esté en casa sepa cómo puede evitar la artrosis. Pues, por ejemplo, el hecho de tener una sobrecarga articular, bien por una obesidad o bien por alguna alteración, o cuando ha habido traumatismos o fracturas que se producen desalineación de las articulaciones, o cuando hay 15, procurar curar bien las lesiones previas para que no haya una alteración articular posterior que favorezca esa artrosis. No obstante, hoy en día hay bastantes medicamentos que regeneran, entre comillas, el cartílago, o hacen que ese cartílago sea más elástico. El cartílago, un poco para que la gente que nos escucha sepa, es algo que amortigua. Si nosotros tenemos un cubo de plástico y el plástico tiene su textura normal, nosotros podemos deformar ese cubo y vuelve a su forma. Pero si nosotros ese cubo lo dejamos, por ejemplo, al sol y coge otra consistencia, apretamos ese cubo y ese cubo se rompe, ¿no? Un poco pasa igual con el cartílago. El cartílago tiene que tener su elasticidad para que los golpes los amortigüe, sirva de amortiguador entre un hueso y otro. Cuando pierde su elasticidad es cuando aparecen esas pequeñas fisuras que van llegando al hueso subcondral y va apareciendo ese desgaste. Todo lo que sea favorecer eso, por eso digo que hay medicaciones, la persona, hemos dicho, factores de riesgo como patologías metabólicas, gente que tiene hiperuricemia,
controlarse todo eso. Eso tiene que ser a base de controles de su médico de cabecera o de Doctor, su especialista. Estamos hablando de la prevención, pero una vez que descubrimos que tenemos artrosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Veíamos uno de los tratamientos, pero no sé cómo podemos calmar los dolores, por ejemplo. Sí, en artrosis hoy en día hay muchas medicaciones que nos ayudan a tratar a los pacientes, empezando por los más utilizados, que son los analgésicos, puntualmente los antiinflamatorios y, por último, lo que aparece... Y uno no deja de utilizarlos durante toda la vida. En el momento que tienes artrosis, el dolor te va a acompañar prácticamente siempre. La artrosis tiene sus fases. Normalmente cuando más duele la artrosis es cuando está apareciendo. Luego ya, sobre todo eso se ve en personas que tienen artrosis en las manos. Cuando la mano se acaba deformando, el dolor va siendo menor. Entonces tiene distintas fases la artrosis. Hay fases en que es más dolorosa, que es cuando fases agudas, y otra fase que está cronificada y simplemente necesita algún tratamiento de apoyo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre artritis y artrosis? Esa pregunta es muy fácil de responder. Vamos a ver, la artrosis es un dolor de tipo mecánico, es decir, que nosotros nos levantamos más o menos bien y según vamos haciendo uso de la utilización, uso de la articulación, va apareciendo el dolor. Sí. Es decir, a lo largo del día va apareciendo el dolor. Ese paciente luego se acuesta, reposa y el dolor desaparece. El dolor de la artritis es completamente al contrario, es un dolor inflamatorio, es decir, que estando en reposo la articulación duele mucho más. Y sin embargo, cuando la articulación se va calentando, son pacientes que se levantan por la mañana con cierta dificultad para moverse y según esa articulación se va calentando, el dolor desaparece. O sea, son dos conceptos completamente distintos. Ya que estamos aclarando conceptos, también se escucha muchas veces, es que tengo reuma, entonces las diferencias también entre ese otro vocablo. Sí, cuando se dice tengo reuma es que tengo un dolor de tipo artrítico, es decir, inflamatorio. Es el dolor que por la noche afecta. Que es el que provoca en este caso la artrosis. No, la artrosis es un dolor mecánico. Ajá. Según va pasando el día duele más, pero con el reposo cede. Hay gente que tiene una artrosis de rodilla importante y dice, doctor, yo si estoy todo el día sentada, soy una persona feliz. Ese es un típico paciente artrósico. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo claro. Si quieres añadir algo más. No, muchas gracias. No, han venido preparadísimos. Yo creo que todo el mundo se ha enterado más o menos de lo que tiene que hacer y de lo que tiene que prevenir principalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Los martes estamos hablando de salud durante todos los martes de la tarde y vamos a seguir haciéndolo con nuestro médico de guardia, esa sección que inaugurábamos ayer, porque hay especialistas que no se van de vacaciones. No sé si sabes que el cambio climático ha provocado, sobre todo en el Mediterráneo, que la temperatura de las aguas aumente y esto significa que el agua